Bien, vamos con un tema importante, chicos, porque estoy segura que muchas mamás no conversan este tema con sus hijos. Al menos mis padres, y me imagino que los padres de Paco, no tocaban este tema que es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre ese entendimiento sexual que se da en la pareja por primera vez, las relaciones sexuales por primera vez. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que conversar si tengo un hijo adolescente, una hija adolescente? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si no estoy preparado para esa primera vez? Un tema muy importante. Hoy tenemos a nuestro invitado, él es Pedro Rondón Navas, psicólogo magíster en orientación sexual. Gracias, Pedro Rondón, por estar con nosotros. Mucho gusto. Un placer, mucho gusto, encantado de estar con ustedes, ¿qué tal? la verdad. Bienvenido. Pedro, ¿qué significado atribuyen los jóvenes ahora a la primera relación sexual? Bueno, ¿qué significado, en qué sentido, no? Los jóvenes, ¿no? ¿Hombres o mujeres? En general. Porque los hombres realmente tienen miedo. Ya. Hay mucha presión para el hombre, ¿por qué? Porque las chicas jóvenes esperan que las personas, ellos que son jóvenes, tengan mucha experiencia sexual. Y como siguen muchas influencers del sexo que no hablan de ciencia, sino hablan de sus experiencias personales, muchas veces creen, por ejemplo, que tienen que tener 2 relaciones seguidas o 3, que tienen que durar más de media hora en el coito, que tienen que ser los responsables del orgasmo de ellas y que si no lo alcanzan ellos son malos en la cama. Entonces esa presión de ellos que aprendieron la sexualidad a través de la pornografía, porque sus padres no hablaron con ella, genera una serie de preocupaciones, ansiedad, miedo ante el desempeño sexual, ante cualquier situación sexual. Eso, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Hablamos en el caso de los chicos, ¿no? Adolescentes. Ajá, pero sí. en el caso de... Usted habla textualmente, hablamos en el caso de los hombres. En el caso de los hombres. Los hombres. En el caso de las mujeres... Ellas esperan lo mismo. Ellas esperan que los chicos sean lo máximo en la cama. Que sean super cama, aunque no tengan experiencia, no importa. Ahora, Pedro, eso es ahora, ¿no? Eso es ahora, Pero claro. hace 20 o 30 años no hablaríamos de esta manera, ¿no? Y no claro que sería no. tampoco lo que tú nos cuentas. En absoluto, antes no se hablaba de este tema, todavía no se habla. Yo hace una semana di unas charlas en un colegio privado para adolescentes, pero con sus padres. Los padres también participaron, eran sobre sexualidad. Pero no era orientada solamente a la parte que se enseña siempre, que son anticonceptivos o Para cuidarse, ¿no? SIDA, VIH o infecciones de transmisión sexual, sino que también ellos quieren saber de placer. Lo que los padres quieren que sepan no coincide con lo que ellos quieren saber. Ya. Entonces ahí hay un desencuentro. Ellos quieren saber cómo es la función sexual. Y sus preguntas van relacionadas al desempeño sexual. Porque al no tener experiencia no pueden tenerla, no pueden disfrutar lo que ellos esperan que disfruten. Y como los papás no hablan, aprenden por esa vía. Pero eso tiene que ver, Laura, no sé, yo hacía el ensayo hace algunos días con unos amigos, conversábamos, que vivimos en una sociedad hipersexualizada. O sea, nosotros que estamos a mitad de camino, a media edad, besando los 40, si miramos hacia atrás, hacia nuestra adolescencia, conseguir un material pornográfico para nosotros era dificilísimo. Dificilísimo. Por ahí algún mártir, algún valiente tenía un papá que tenía a lo mejor una cinta en Betamax, VHS, y era pues era reunirse a hacer función continuada, ¿no? No accedíamos con tanta facilidad a como hoy los jóvenes acceden en las redes sociales. Es decir, si uno ingresa a un portal pornográfico, imagínense, Pornhub, que es uno de ellos, de los tantos que hay, uno puede encontrar pues 40.000 categorías de videos. Entonces, evidentemente, el primer approach, el primer acercamiento, ha roto completamente el sexo como una consecuencia del amor romántico, ¿no? Claro. Sino más bien como un deporte de placer, ¿no? En donde uno, el fin es pasarla bien, es disfrutar y es encontrar placer. Entonces, claro, es un muy mal, no es didáctica la pornografía, es todo lo contrario, es un engaño. Los que estamos en este mundo de la ficción, los que hemos hecho novelas o estamos en producciones, sabemos absolutamente cómo funciona, cómo es grabar una novela. Yo entiendo que eso mismo se llevará a la pornografía, que dirán, corten, dirán, pues no. Claro. Y tomarán agua y luego, ok, 3, 2, 1, acción, retoma 1, retoma 2. O sea, no es que dura el coito, pues, 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Hay muy mala información. Claro, lo que pasa es que la pornografía es ciencia ficción. Es la guerra de las galaxias del sexo.
Lo que pasa ahí no pasa en la vida real. No, claro que no. Además, los actores son seleccionados por el tamaño de sus genitales, no porque sean buenos actores. Y además que no hay previos, no hay preliminares, la mujer es un objeto maltratado, no hay consenso, o sea, se obliga a la pareja a hacer lo que el hombre quiere, y eso es lo que cambia todo. Pero te decía, pero entonces se ha perdido el valor de la primera relación como parte del amor. A eso iba, porque además hoy existen muchos modelos de chicos y chicas que abren un OnlyFans y que a partir de cosificarse, bueno, ellos deciden eso y están en su libre albedrío, de cosificarse, de mostrarse o de finalmente hacer porno amateur, ganan muchísimo dinero. Entonces hoy el sexo es un bien material y no es un bien espiritual. Es una industria. Es una industria. Es una industria multimillonaria, Seguro. la que más produce. Y OnlyFans también. Lo que pasa es que la diferencia entre porno y OnlyFans es que OnlyFans las personas interactúan. Y las personas que tienen déficit de habilidades para el cortejo, o sea, baja autoestima, poca asertividad, que no saben cómo conseguir pareja, cómo ligar, acuden a estas redes o a estas aplicaciones para poder sentirse más seguros y no criticados. Y en el porno genera dopamina, pero más si hay una autoestimulación, es decir, una masturbación. Mientras ves porno, son 2 shots de dopamina, y eso engancha a la gente joven sobre todo. Pero los padres deberían hablar con sus hijos sobre lo que implica esto, ¿no? Claro. Lo que es pornografía. Y tocaste un tema importante porque eso ya yendo a un extremo, pero Sí. volviendo a la primera relación Sí. sexual, que tú dices que los adolescentes quieren un poco más de información, no solo de prevención, sino de esa satisfacción, de ese disfrute natural que se da. Quieren información de los padres o de los seres queridos mayores. ¿Cómo entrar a ese tema? ¿Cómo saber en qué momento yo toco el tema con mi hijo, con mi sobrino, con el adolescente que ya estoy viendo ciertas características de que podría iniciarse en la vida sexual? Lo que pasa es que la sexualidad hay que hablarla desde que tiene 3 años el niño. 3, 4 años no tienes que hablar del cuidado, conocer los genitales con su nombre correcto, no tener que inventarles, porque si a la oreja se le llama oreja, nariz, nariz, el pene es pene y la vulva es vulva. Yo le digo pipí. ¿No? Y eso es lo que tienen que saber. Pipí, pipilín, no. No, pirulín tampoco, nada. O sea, tienes que darle el nombre correcto. He fallado entonces. Sí. Pero todavía tienes tiempo para corregir. Estoy a tiempo, ¿no? Claro. ¿Tienes hijos pequeños? Tengo hijos, sí, tengo mujeres y hombres. Ok, bueno. No he sido capaz de poder llamarle a su aparato reproductor, tanto masculino como femenino, por su nombre Correcto. correcto. Claro. Le he puesto diminutivos. Pero cuando dices eso quiere decir que hay algo raro con esa parte del cuerpo. Algunos padres ni siquiera la nombran, en el colegio tampoco. Dicen, tenemos cabeza, hombros, pecho, piernas. Lo demás pasa. ¿Y qué pasó con lo del medio? ¿No? Entre las piernas Claro, y el pecho hay algo y ellos lo saben. Tronco y extremidades. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué hacen esos niños? Van al colegio y tratan de descubrir, porque tú no les hablas, Ajá. cómo son los otros. O sea, cómo es el otro sexo. O si tú le das besos en la boca, por ejemplo, a un niño pequeño, después él lo va a tomar como una expresión de cariño y va a besar en la boca a sus amigos, te van a llamar para decirte que tu hijito de 4 años es gay. Es un besucón, ¿no? Y eso es mentira, Pero ¿no? para él eso es un aspecto natural porque en casa es la manifestación de amor entre el papá y el hijo. Exacto, pero no es una forma correcta, hay otra forma de manifestar amor que no confunden al niño, para que él no repita eso. Ok, interesantísimo. Ok, no es una forma correcta entonces. No. Cuando los padres besan en la boca a sus hijos, Nada. no es correcto. No, además es antihigiénico, le puedes pasar Además. bacterias. Ok. Y tú tienes además que a tu hijo hablarle con naturalidad. ¿Cuáles son las partes del cuerpo para que no tengan curiosidad de verlas? Tener muñecos anatómicamente correctos, es decir, que tengan pene, que tengan vulva, porque hay juguetes. ¿Es correcto que los padres se bañen con sus hijos? Hasta los 4 años. Hasta los 4 A partir de los 4 un niño ya es capaz de bañarse solo. Y además lo puede confundir, porque hay, por ejemplo, el hombre responde ante un estímulo sexual fisiológicamente, sin darse cuenta, no conscientemente. Si hay un toque indebido, por ejemplo, puedes empezar a tener algo de erección y eso va a confundir a tu hijo si te está bañando con él o con ella. Y conocer la diferencia de sexos. Ahí, cuando tú empiezas a hablar desde pequeño, él en la adolescencia ya va a poder tocar ese tipo de temas. Y tú enseñarle que nadie los puede tocar, solamente los padres cuando lo bañan, el médico delante de los padres,
pero no puedes obligarlo a que dé beso a las tías que no quiere. Y esas tías que vienen y le ponen colorete en la cara y después los chiquitos se limpian, que es horrible, ¿no? Claro. Y cuando tú los obligas, ellos sienten, bueno, mi cuerpo no me pertenece porque me obligan a hacer Mira, cosas qué que no quiero importante hacer. eso, Qué ¿no? importante. Salud, hijito, con besito, hijito, ¿no? Sí, Claro, y el chiquito no quiere. Claro. Y a veces no quiere porque está siendo abusado por esa persona, porque el abusador está en la casa. Sí, claro, es un personaje altísimo, ¿no? Claro, puede Tanto ser. de abusadores de Ajá. niños y niñas, está ese depredador está en el entorno familiar. Está Hay en que el núcleo. notar eso, ¿no? Hay que respetar y escuchar y ver, ¿no? Cómo reaccionan los niños, adolescentes, ¿no? Y creerle, Y creerle cuando él te creerles. dice, ser preguntable, o sea, siempre contestar. Si no sabes la respuesta, le dices, vamos a buscarla juntos. Claro. Cuando- sí. Perdone, entonces porque me quedé enganchado con algo que comentó Laura, porque claro, el tema es Llamar las cómo- cosas por su nombre. Claro, Y sí. luego de llamar las cosas por Claro. su nombre, Y va creciendo, ¿no? claro. Va creciendo, entra la adolescencia, la pubertad, y ellos quieren saber por qué no desarrollan todos iguales. Ok, ¿eso, O sea, ¿eso qué significa? ¿Por qué las mujeres tienen, ¿cómo se dice? Senos? Pechos, senos, Pechos. sí. Iba a decir Ajá, boobies, pero- mamas. Mamas. Ajá. ¿Y por qué los hombres tienen pene? Pene, claro, pero ellas quieren saber, porque en el colegio lo decían. Y lo interesante de estas charlas que di es que los padres estaban presentes, Claro. algunos padres. Y los chiquitos no se inhibían. Bueno, eran de media, ¿no? Claro. 12, 14 años. Y ellos decían, por ejemplo, qué es eyaculación, porque las chiquitas no saben. Y los hombres preguntaban, ¿y cómo es eso de la menstruación? ¿Cómo se produce? Ambos lo tienen que saber. Claro. Y- Ok. Y un papá me decía, pero yo le he dicho que use condón. Sí, pero ¿le has enseñado cómo? Porque si el condón Pero se a un rompe niño cuando lo 14, usas mal. 14 años, vamos un poco adelantados, ¿no? No, a partir de los 12, 13 tiene que saber el hombre y la mujer, porque Ahora, si el hombre no sí, sabe, Sí, Pedro, hay una realidad, que Sí. los jóvenes están iniciando esta vida sexual muy temprano. claro. Qué pena, ¿no? A los 14 años las chicas, 14, 15, 16 los chicos, 17. ¿Y esto por qué ocurre? ¿O ciertamente yo he sido un poco de morón? No, porque ha cambiado. No, hay gente que Presión todavía... social, lo que se ve en redes, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, ya la tendencia ha cambiado de hace Sí. tiempo, ¿no? Entonces hay más libertad, se habla un poco más Sí. de estos temas entre ellos, Sí. pero el adolescente que cuando el papá no habla, no hay transmisión vertical de información científica, digamos. Ya. Claro. Entonces ellos la buscan horizontalmente. ¿Cómo la Claro. buscan? Con la pornografía, pero también con los amigos. Y los amigos saben tanto o peor que ellos, menos. Pero entonces cuando tú decías que esa primera relación sexual que está ocurriendo en jóvenes, en adolescentes, hay una enorme expectativa, ¿no? Que es una expectativa en función al placer y al acto en sí. Es decir, se ha roto la magia de lo hago decido hacerlo con la persona que creo amar y que quisiera Amar compartir para tu eso. vida. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que eso se llaman los paraqués de la sexualidad. Hay 3 paraqués en los adultos, que es placer, amor, afecto y reproducción. Sí. Esos 3 parámetros tú los puedes combinar. O sea, puede ser que tú ames a tu pareja y tengas placer, pero no quieras hijos porque ya tienes. Pero puede ser que sea pura pasión, puro sexo muy bueno, pero no la ames. O puede ser que la ames y tu sexo sea horrible, sea malo, no sea operativo. Y todas esas parejas Pero eso es funcionan. en adultez y son parejas En que la finalmente adultez. pueden ser funcionales en su infuncionalidad. Pero cuando hablamos de adolescencias, que Ahí es, viene el otro. ¿cómo es ahí? Es diferente. ¿Qué está ocurriendo? Ellos quieren por curiosidad, Por curiosidad. porque creen que ya están grandes y pueden saberlo, por presión de la pareja, por presión del grupo. ¿Te entiendes? No es. Y también por placer, obviamente, pero más porque si todos lo hicieron, ¿por qué yo no? Y en las charlas nos preguntan cuál es la edad correcta. No existe una No edad existe, correcta. pero ¿y cómo hacer? No sé, a lo mejor esta pregunta va a título personal, ¿no? Va a mi nombre, si Sí. tengo hijas mujeres, si tengo un hijo hombre. ¿Cómo hacer para que posterguen lo máximo posible? Que no se inicien a los 14 años, no porque no quiera, ¿no? A mí no me corresponde, no es mi cuerpo, no es mi vida, pero quizás en la experiencia, ¿no? Los padres Sí. hemos caminado un poquito más y queremos evitarles alguna angustia, algún arrepentimiento, algún dolor a futuro, ¿no? Saltear etapas, Saltear ¿no? etapas, Claro. gracias Laura. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, yo a mi hija mayor que tiene 10 años, no me atrevo obviamente a hablarle de sexualidad? ¿Puedo contar una anécdota de mi hija? Yo no sé si ella se incomode, porque ver, a la veces verdad, pasa claro. eso, que
Yo Sus creo que amiguitas. no, porque luego papá, ¿por qué contaste? No, Entonces, yo creo que nos está escuchando, ya no la cuento. ¿Y sus amiguitas? Está bien. pero las amigas No. sí. Paco, Se va a olvidar. tampoco no digas que nadie nos escucha. No, Laura, es que están en clases, Laura, por favor. Ya pero no voy a- prefiero que no lo cuentes Ya no voy a contar. por su intimidad, Yo te sugiero que por no lo cuentes. respetar, porque vas a llegar a la casa y te va a caer una sayonara. Yo soy un poco irreverente, yo suelo contar todo, yo cuento todo. Pero yo Es entiendo parte del la personaje. preocupación de Paco, yo Pero entiendo sí. la preocupación de Pero los ella, padres bueno, de pero es nuestra edad, ¿no? ciertamente inocente todavía. Pero Yo a siempre veces, le digo, Paco, Laura, aunque pero yo no siempre- lo creas, nuestros hijos saben más de lo que nosotros creemos no lo sé, que saben. No lo sé, pero yo sí te lo puedo decir. Sí, no lo sé, pero a lo que voy es ¿cómo hago para, como papá, Para hablar. orientarla y que no le quiebren esa inocencia que aún mantiene, Claro. que aún tiene? Yo lo que hago, y puede ser que esté mal, es trato de hacerle entender que su cuerpo es muy valioso, que es solo de ella y que ella decidirá ¿Cuándo? cuando claro, En el momento apropiado. qué hacer Claro. con su cuerpo cuando ella crea correspondiente, pero que es muy valioso, Claro. ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que cuando un chico se hace las preguntas, ¿por qué lo haces? Tienes que preguntarle. Igual a mi hijo, ¿Lo quiere él? Igual a mi hijo. Claro. ¿Lo quiere él tener actividad sexual ya? ¿Lo quiere ella? ¿Lo quiere su novio? ¿Cree que ella le debe algo a su novio? ¿Que le está dando un premio a su novio? ¿Lo hace porque los demás la están presionando? O sea, tiene que saber para qué quieren tener actividad sexual. Pero mientras más información sexual tengan los adolescentes y los chicos, más van a demorar en iniciar la vida sexual. Porque no conlleva solamente acostarme por acostarme y tener placer. Es el respeto por la pareja, es cuando tú quieres a tu pareja tienes que cuidarla y ellos tienen que aprender valores y esos valores tienen que tener que ver con la autonomía en la toma de decisiones, por ejemplo. Que nadie los presione, que decían por ellos cuando ellos quieran, que ellos van a saber cuándo. Si se hacen preguntas es que no estén listos. ¿Ves? Entonces hay una serie de preguntas, un cuestionario de 5 o 6 preguntas que te lo puedo pasar para que después lo repases, que le puedes hacer a tu hija para que se dé cuenta si está lista o no. Ok, y antes de cerrar, ¿cuánto es el tiempo normal, promedio, no sé si la palabra es normal, del coito? O sea, ¿cuánto debería durar bueno, un buen coito? En la penetración de Sí. 3 a 7 minutos de acuerdo a las investigaciones. De 3 a 7 A 7 minutos. minutos, O sea pero- que si voy antes de los 3 minutos debería preocuparme. Antes de los 12 es eyaculación precoz. Ay, Paco. Y si voy después de los 7... eyaculación precoz. También. También, Ok, pero entonces de escúchame. 3 a 7 minutos. Tus hijos van a llegar No, a yo la no- edad de la masturbación. Pero yo creo que esto ya es que tiene que pagar su consulta, pues tampoco. Acá no vamos a solucionar todos los temas. No, pero es importante. Van a empezar a masturbarse ya los chicos, a ese ya empiezan. Y tienes que dejarlos, que tomen su tiempo, que practiquen en su cuarto. No hay que decirle... Hablar del tema, no tocar en la puerta, decir qué haces en el baño, aplaude. Interrumpir. Ok, no hay que Ah, decirle claro. cuando entres al baño aplaude, ¿no? Mira, No, Paco, no, ¿por qué no no, hacemos una cosa? Te veo hasta preocupado, ya me preocupa tu preocupación. ¿Por qué, Laura? No, Pedro, ese es un tema amplio, un tema muy importante, Sí, un otro día tema vamos a también tocarlo. de los padres ponernos en el lugar de los chicos ahora. ¿Qué te parece si en otra oportunidad hablamos de este momento de cómo tocar el tema con los chicos, qué Perfecto. hacer, qué no hacer? la edad de la masturbación y cómo de los niños y darle, niñas. exacto, cómo darle esa Herramientas. confianza para que sepan más de este tema cuando se claro. inician por primera vez en la vida sexual. Y ¿Te que parece? Herramientas Que para los sepan que papás, no- sobre todo. Herramientas para nosotros, perfecto, claro que encantado. sí. Para los jóvenes también que nos escuchan, que sepan que no son Nachos Vidales, ¿no? Claro. Ya, genial. Quedamos entonces, Pedro, comprometido. Claro que sí, encantado. Gracias por estar con nosotros, Un placer. Pedro Rondón Navas, psicólogo magíster en orientación sexual. Qué importante este tema, Paco. Sí.